Buenos días. Vamos a empezar con una pequeña reflexión para entender, sobre todo para quienes no estáis más introducidos, entender cuál es la relación entre la estandarización de la información de un modelo BIM y la calidad de ese modelo BIM que estamos haciendo. Es evidente que si nos metemos a trabajar en BIM es para darle mucha más calidad, darle mucho más valor a nuestro trabajo, bien sea en la fase de diseño, en la fase de construcción, en la fase de explotación, etcétera. Por tanto, me gustaría que visualizarais un poco el proceso con el cual se hace un modelo BIM. Siempre que hablamos de BIM hablamos de construcción virtual, preconstrucción, maqueta numérica. Esos términos son comúnmente utilizados y nos relacionan esta actividad de BIM con el hecho de que cuando construyamos el edificio en la realidad no va a ser la primera vez que lo hayamos construido, va a ser por lo menos la segunda, porque virtualmente, informáticamente, habremos podido construir ese edificio en unas condiciones prácticamente calcadas a lo que va a ser la construcción real. Esa preconstrucción virtual que supone BIM también está relacionada con el hecho de que ese modelo que representa al edificio tan real como sea posible, en el fondo es una gran base de datos. BIM es una gran base de datos a la cual accedemos todos los agentes que participamos del sector de la construcción y como tal base de datos es muy importante que esté correctamente estructurada. ¿Y cómo se genera esa base de datos? Es una base de datos que parte de muchas informaciones, pero hay algunas de ellas que son básicas, que es la información que aportan lo que denominamos los objetos que generan un modelo. Es decir, y lo veréis muy claro, cuando yo estoy en la fase de construcción real, me encuentro en un solar y a ese solar me van llegando camiones, furgonetas, que me van suministrando los productos y materiales de construcción con los cuales voy a levantar mi edificio, mi infraestructura o lo que convenga. Esta construcción real consiste en ir agregando esos objetos, montándolos, y tiene un parecido casi exacto a la construcción virtual que haremos con un modelo BIM. ¿Qué ocurre cuando estoy en mi despacho frente a un ordenador intentando hacer una construcción virtual? Pues ocurre que mi solar ahora es virtual y que no van a llegar furgonetas y camiones con materiales, sino que voy a tener que ir a páginas web donde voy a encontrar los productos en un formato digital, en una simulación virtual de ese producto que va a entrar en mi proyecto. Y en el momento en que yo necesite una ventana, iré a buscar un objeto que se llama ventana de un fabricante de productos o de una biblioteca de elementos genéricos, me traeré esa ventana a mi proyecto y la introduciré en mi modelo. Y pondré tantas unidades de ventanas como sea necesario. Por tanto, ese producto real se ha transformado en un producto virtual que me ayuda a construir mi maqueta virtual o mi modelo BIM. Hagamos un paso más. Ese objeto BIM que me llega es un objeto que tiene o está formado, es en sí mismo una pequeña base de datos. Esa ventana, esa puerta que yo voy a introducir en mi modelo, es una pequeña base de datos que contiene gran cantidad de información. Información técnica, que es necesaria para el proyecto, también información geométrica, también necesaria para el proyecto, y justamente porque esa colección de datos tiene unos cuantos datos geométricos, es posible que con los programas adecuados yo pueda visualizar ese producto. Es decir, la base de datos tiene unos cuantos parámetros y valores que me permiten ver en un programa ese elemento junto a todos los otros, generando
la base de datos, el modelo BIM de un proyecto. Por tanto, esta es la esencia de la generación de una base de datos de BIM. Esta base de datos de BIM es la suma, en el fondo, la agregación de todos los datos que van aportando los distintos objetos necesarios para la construcción virtual. La puerta, la ventana, la viga, cada uno de ellos aporta su parte de datos para configurar una gran base de datos general. Por tanto, si entendemos que este es el proceso de generación de la base de datos, veremos muy claramente que el modelo final, la base de datos final, va a ser una base de datos que necesita tener unos criterios comunes de estructuración, porque si no, esa base de datos va a ser cualquier cosa menos una base de datos. Va a ser una colección de datos desordenada que luego va a tener poca utilidad cuando queramos explotar la información que contiene ese modelo BIM. Pues justamente vamos a hablar de cómo estructuramos la información para sacar el máximo provecho del trabajo en BIM. Esta primera parte es la que os acabo de explicar y el último punto, el punto 4, bueno, nos hace una pregunta, es decir, ¿cómo puede ser que en todo el mundo se esté trabajando en BIM, en países muy avanzados? Y la pregunta que yo podría hacer es, ¿pero no hay un estándar internacional para hacer esta ordenación, este criterio común de los datos que forman parte de un modelo BIM? Y la respuesta es que no existe. No hay ningún estándar internacional, desgraciadamente. También es difícil que lo haya, y veréis por qué. Lo que sí hay es estándares por el mundo, que es distinto, ¿eh? Es decir, cada país, determinadas zonas geográficas, han determinado unos estándares que les son cómodos para su tecnología constructiva, para su modo de hacer, para su modelo de sector de la construcción, pero no existe un estándar internacional. Cuando hablamos de estándares en BIM, conviene que situemos exactamente dónde están situados o para qué sirven distintos estándares. Hay muchos tipos de estándares y conviene tener una idea clara de cómo se ordenan o para qué sirven. Y esto os lo intento explicar con esta pirámide en la que, como veis, tenemos en la cúspide normativas que regulan procesos. Siempre explicamos que BIM no es un software, es una metodología. Esta metodología hace que los agentes del sector se interrelacionen de un modo específico y necesitan normas que marquen cómo son esos procesos. En un segundo nivel tenemos los modelos, es decir, los proyectos. Y ahí necesitamos normativa que nos diga cómo queremos que se haga un proyecto. Son las normativas normalmente que emanan de una entidad que convoca un proyecto, de un cliente que establece cómo quiere que sean sus proyectos. Y en la base de esta pirámide están los estándares de modelado de elementos. Justamente os vamos a presentar hoy una herramienta que es libre de utilización, todos podéis salir de aquí utilizándola, no tiene ningún coste para vosotros, que es utilizar el estándar ECOP. El estándar ECOP, que responde a las siglas de Estándar Creación Objetos BIM, que se lanzó hace un año y que es un estándar que se sitúa en esta base. Es un estándar que se denomina de bajo nivel, porque está en los cimientos de la construcción de este edificio normativo. Y quizá la manera más sencilla de entender qué es un estándar de objetos, y que todos conocemos, es asimilarlo a las piezas de un Lego, ¿no? El Lego es un símil que se utiliza mucho en el mundo BIM y nos viene muy bien porque equivale a pensar en el ejercicio que podríamos hacer todos los que estamos aquí reunidos si supiéramos cuáles son los criterios o la norma de construcción de una pieza de Lego. ¿Cómo se construye una pieza de Lego? Tiene unas medidas, unas tolerancias, unos conectores, esos cilindritos que conectan una pieza con otra. Claro, si yo conozco los valores con los cuales se hace una pieza de Lego, todos los que estamos aquí podríamos diseñar e inventar piezas de Lego, nos las imprimiríamos en nuestra impresora 3D, a lo mejor en casa,
nos reuniríamos y estamos seguros de que cuando queramos poner en común esas piezas que hemos diseñado, nos permitirían hacer una construcción que no se desmontaría, que todo encajaría, todo funcionaría, ¿no? Esa idea justamente es la que está detrás del estándar. El estándar pretende establecer las normas de creación de las piezas que en un futuro constituirán un edificio. Por tanto, el estándar es previo a la realización de cualquier proyecto. Con esas piezas de Lego, evidentemente, y en una fase posterior, alguien dirá cómo quiere un proyecto y yo utilizaré unas cuantas de esas piezas de mi colección Lego para construir mi edificio. Ahí habrá guías, manuales, pliegos que determinarán cómo se hace. Pero el estándar ha tenido que determinar cómo son las piezas anteriormente. Si no, ¿qué es lo que ocurre? Que cada uno se inventa unas piezas distintas que luego no encajan o encajan mal. Y ese es el problema. Por tanto, y arriba de todo, las normas de procesos o de flujos de trabajo. Eso que os estaba explicando, de por qué es necesario un estándar, lo vais a ver ahora con esta pequeña anécdota que os explico. Esto es una puerta, una fotografía de una puerta en un edificio, y cuando estamos proyectando, en algún momento, necesitamos una puerta. Digo una puerta, pero podríamos hablar de cualquier objeto que participa de un proyecto. Esta puerta es posible que un diseñador piense en su despacho, en su ingeniería, cómo debe ser como objeto BIM, ¿no? Y después de pensar un poco, llegué a la conclusión de que tiene una imagen gráfica determinada y que precisa de una información técnica asociada. Y esta información pues es la que veis en pantalla, pues la longitud, el ancho, el espesor, la resistencia al fuego. Pero ese ejercicio que ha hecho ese técnico o esa ingeniería lo puede estar haciendo alguien en otro lugar del mundo, a lo mejor a 50 metros de distancia, porque también necesita una puerta. Y pensando, llega a conclusiones muy parecidas. También necesita la base, la altura y el grosor. Pero justamente este es el problema. Ahí está el problema. Que siendo técnicamente competitivos y correctos, han llegado a conclusiones técnicas iguales, pero llaman a las cosas distinto. Uno le llama longitud y el otro base. Uno mide en centímetros, el otro en milímetros. Claro, imaginaros qué ocurre cuando todo esto lo ponemos en una base de datos que debe estar ordenada, estructurada, bien configurada, y cada cosa va por su lado, y a una misma cosa la llamamos de distintos modos, la medimos de distintos modos. Bueno, esto es un problema realmente, y el modelo BIM que obtendremos será un modelo desordenado. Por tanto, lo que es necesario es que entre esos agentes, dos o más, entre todos haya un acuerdo en forma de un estándar de creación de objetos que permita que cada uno de ellos no pierda tiempo inventando qué propiedades son necesarias, cómo se van a medir, sino que el propio estándar les determine cómo se hace eso. Ganen tiempo y sean mucho más efectivos. Ahí es donde está el estándar ECOP. Por tanto, en un estándar, ¿qué necesitamos definir? Un estándar no es una colección de criterios, ¿eh? A veces confundimos una colección de criterios con realmente un estándar. Entonces, hablemos exactamente de qué contiene un estándar. Tiene propiedades, tiene unidades, valores, normativa de referencia y características gráficas. Por encima de esto hay una capa que lo rodea todo, que es cómo se ordenan y cómo se agrupan esas propiedades. Porque yo puedo tener decenas de propiedades mal agrupadas o sin agrupar incluso, y lo que pretendemos es agruparlas. En un tercer nivel hay que establecer criterios de nomenclatura, cómo llamamos a las cosas, y no solo cómo llamamos, sino cómo las escribimos. Otro nivel sería el del nombre de los archivos. Al final, esa puerta que veíamos es un archivo informático que llega a mi ordenador. Tiene que tener un nombre específico para que la información que compone el modelo esté bien estructurada. Y finalmente, documentación de entrega. Cuando a mí me entregan un objeto, necesito unas mínimas instrucciones que me explique qué cubre ese objeto, para qué sirve y para qué no sirve, y cómo se utiliza correctamente cuando se mete en un modelo. ¿De acuerdo? Eso hay que explicarlo también.
Por tanto, llegados a este punto, diríamos que todo eso que os he explicado ahora es lo que intenta aportar el estándar ECOP, que lo tenéis disponible, lo podéis bajar en cualquier momento y consultar en la web ecobject.com, que aparece en pantalla, donde libremente podéis descargarlo en PDF o bien consultarlo en formato web. Este estándar, como os decía, como no hay ningún estándar internacional que nos sirva a nosotros, hemos intentado que sea un estándar que vaya de lo global a lo local e intenta hacer un equilibrio entre la visión global internacional y la visión local. ¿Por qué? Siempre explicamos que cuando hablamos de BIM nos cuentan o contamos que eso es algo que permite trabajar internacionalmente, con agentes deslocalizados por todo el mundo, etcétera. Eso está muy bien, es correcto, pero también es cierto que una obra de construcción es algo muy local. Se construye en un solar, en un municipio, por tanto, tiene poco de global en ese sentido. Por tanto, un estándar necesita tener una mirada internacional y luego aplicarle criterios locales. Y además lo basamos en el IFC de Building Smart, el estándar abierto, digamos, más extendido internacionalmente, para darle este apoyo, este rigor de visión global. Por tanto, el estándar tiene un continente, que es el modo de escritura, la nomenclatura, cómo se llaman los archivos, cómo se entrega, y un contenido. Contenido que, como hemos visto, son conjuntos de propiedades, unidades, valores, marco normativo y una tecnología local. Este marco internacional, nacional o visión global local se traduce, en cierto modo, en esta imagen que intenta hacer un compendio de esta visión. En esta imagen tenemos tres marcos. Hay un marco exterior, al que llamamos marco internacional, donde vemos la ISO 16739, que es la ISO que respalda o que soporta el formato IFC y, por tanto, como norma internacional nos apoyamos tanto como podemos en ella. En un segundo nivel está el marco europeo, un marco europeo que viene definido por el CEN, la IOTA, el Reglamento de Productos de la Construcción, el marcado CE, próximamente el Smart CE Marking. Todo esto configura este ámbito europeo. Hasta que llegamos al marco español. Un marco español donde tenemos tecnología constructiva local, tenemos productos, normas UNE, normativa de construcción, códigos técnicos, RITES, etcétera, y bases de datos como las de precios de la construcción, normativas, pliegos, donde afortunadamente en España es el único país del mundo prácticamente que ha definido desde hace ya muchos años un estándar justamente para bases de datos de precios, los estándares FIEBDC, que permiten intercambiar bases de datos utilizando distintos programas de mediciones o de presupuestos. Bien, este sería el esqueleto normativo del estándar, que hoy en día está pensado para el marco español, pero que permitiría sacar esta capa del marco español para colocarle una capa de otro país y seguiría siendo una estructura válida para trabajo creando objetos BIM. Y esta es una segunda visión de la arquitectura que sostiene el estándar. Explico brevemente, pero que la encontraréis en la web y la podéis consultar, donde tenemos por una parte, esto es una gráfica o una matriz bidimensional, donde tenemos fases de construcción en la parte superior. Aquí tenemos tipos BIM y elementos BIM. Esos que estáis más introducidos en BIM ya distinguís qué es un tipo y qué es un elemento o una instancia, depende de la plataforma de modelado. Y lo que intentamos hacer en este esquema es que veáis que las propiedades que están en un modelo o en sus objetos son propiedades que se agrupan por paquetes. Estos paquetes, que llamamos property sets o P-sets, cada uno de esos paquetes es cada una de estas franjas. Y estas franjas, esos paquetes de propiedades, son propiedades comunes o que las agrupa un conocimiento específico. Por ejemplo, tenemos un paquete de datos que le llamamos P-set general, donde encontramos valores de identificación de un producto, codificaciones, clasificaciones, pero también tenemos otro paquete que le llamamos 5D. 5D es esa dimensión de BIM relacionada con los costes. Por tanto, todo el tema de partidas de obra y costes asociados a un objeto BIM estaría en este paquete de propiedades, ¿no? Bien, esa es un poco la idea. Y la longitud de estas barras determina
el momento en el que, como muy tarde, voy a necesitar esos datos. Hay datos que, como los económicos, como muy tarde, los necesito en fase de proyecto ejecutivo. Pero hay otros datos que los puedo necesitar a nivel de proyecto básico. Por tanto, hay distintos tipos de propiedades que entran en el proyecto en distinto momento. Por otra parte, también veréis que hay barras azules y barras rojas. Las barras rojas corresponden a propiedades, PSETs, conjuntos de propiedades definidos en el estándar internacional IFC, mientras que las azules son propiedades o conjuntos de propiedades que propone el estándar porque IFC todavía no las cubre o porque son especificaciones a nivel nacional que no están en un estándar internacional. Otra cuestión interesante es que el estándar sirve tanto para objetos genéricos, marca blanca, como para objetos de fabricantes de productos, objetos que tienen nombres y apellidos. ¿Por qué esto? Porque en cualquier proyecto, y esta es una disquisición un poco técnica, pero yo creo que se entenderá, cualquier proyecto tiene una fase en la que los objetos son prescriptivos y otra fase en la que son prestacionales. ¿Qué quiere decir prescriptivos? Quiere decir que yo estoy en una fase inicial de mi proyecto donde lo que voy a decir de esos objetos son los valores que deben alcanzar cuando se instalen en proyecto. Es decir, yo propongo que se ponga una puerta en un proyecto y esa puerta necesito que tenga una resistencia a fuego de 60 minutos. Por tanto, especifico, prescribo que esa puerta va a tener esa resistencia a fuego. En un momento u otro de proyecto, más tarde o más temprano, esa puerta habrá que irla a comprar al mercado y esa puerta genérica virtual que yo había especificado va a tener que ser una puerta que fabrica alguien. Y esa puerta que fabrica alguien tendré que irla a buscar con un valor de resistencia al fuego 60. ¿Y qué me voy a encontrar? Con fabricantes que declaran las prestaciones de su producto. Declaran prestaciones. Por tanto, necesito objetos prestacionales. Y la prestación es que la marca A tiene en su catálogo una puerta que tiene justamente la resistencia al fuego que yo había prescrito, 60 minutos. Y yo tengo que colocar esa o una mejor, pero tendré una prestación declarada. Por tanto, es evidente que en la evolución o maduración de un proyecto se pasa desde una fase prescriptiva a prestacional y eso nos lleva a la necesidad de tener objetos genéricos y objetos de marca comercial. Por tanto, ya hemos visto hasta este punto, o en este momento, que lo que define el estándar ECOP es anterior a cualquier plataforma de modelado. El estándar no está en la fase de modelado de un edificio o después, o de una infraestructura, sino que es previo a cualquier plataforma de modelado. El estándar no está pensado para gente que trabaja en Revit, en Allplan, en Archicad. Está pensado para todos. Y entonces lo que ocurre es que el experto en modelado de cada una de las plataformas más habituales sabe cómo incorporar esas prescripciones del estándar a su modo de modelar. Aquí hemos puesto algunas de las plataformas de modelado, quizás más conocidas, pero podríamos alargar esta lista tanto como quisiéramos. Para ejemplarizar un poco cómo son los objetos desarrollados con estándar ECOP, desde ITEC empezamos ya hace un par de años a hacer una pequeña biblioteca de productos y esa biblioteca sirve un poco de referencia para conocer qué se obtiene cuando se modela objetos con ECOP. Esta primera biblioteca de objetos la hicimos en colaboración con la participación de Bimética y en estos momentos está creciendo y abarcando cada vez más ámbitos de productos de la construcción. Nosotros no pretendemos ser los únicos generadores de objetos en formato ECOP. De hecho, en estos momentos ya hay algunas iniciativas a nivel español de entidades, empresas o profesionales que están empezando a desarrollar productos en formato ECOP. Esta es una imagen de la web de ITEC donde se pueden ver algunos de los objetos que están desarrollados en estándar ECOP y ahora simplemente quería focalizar en algún ejemplo para que se pudiera ver
cuál es el resultado final de aplicar el estándar. Este es el caso de una fachada ventilada. Esta fachada ventilada tiene una expresión gráfica que es realmente la que va a entrar en el modelo. Tiene unas descargas en distintas plataformas de modelado para que la utilice quien le vaya bien, pues en Archicad, en Revit, en Ecosim, en IFC, y estamos tanteando también en estos momentos la posibilidad de Allplan. Pero lo más importante está aquí debajo. Cuando se entra en la web, se puede consultar, antes de descargarse el objeto, se puede consultar la información asociada a ese objeto, la base de datos que lleva dentro, ¿no? Y estos son los PSETs, los conjuntos de propiedades. Estos PSETs se pueden desplegar y cuando los desplegamos, por ejemplo el ECOP PSET general, nos permite ver algunas propiedades. Siempre tenemos una columna de propiedades en negrita, valores de esas propiedades y la justificación técnica de por qué este valor de propiedad. Los objetos están multiclasificados con la mayoría de sistemas de clasificación internacionalmente aceptados, por ejemplo, COBie, Omniclass, Uniclass, Uniformat, y también con GUBIMClass, que es el sistema de clasificación que se está extendiendo más en España en estos momentos y utilizado por muchas entidades y profesionales. Otro PSET, por ejemplo, podría ser el PSET que llamamos Wall Properties. Este PSET es un PSET que justamente está enfocado a cumplir con la normativa nacional. Cuando yo hago una fachada ventilada, el código técnico me exige que me manifieste sobre una serie de valores, como la absorción acústica, el grado de impermeabilidad, el índice global de reducción acústica. Bien, todo eso es necesario para el cumplimiento normativo. Entonces, no solo hay el valor de esta solución constructiva, sino que hay una justificación técnica de por qué y de dónde se saca ese valor. Es decir, el estándar pretende no solo estructurar la información, sino dar un rigor técnico a todo el contenido de lo que tienen los objetos. Si vamos, por ejemplo, al PSET 5D, el de la economía, vemos como ese elemento, esa fachada ventilada que tiene distintas capas, desde el acabado exterior hasta el acabado interior, pasando por aislamientos, etcétera, tiene la necesidad de utilizar distintas partidas de obra. Y para cada partida de obra disponemos de unos datos fundamentales como son el código de partida, la base de datos a la cual pertenece esa partida de obra, una pequeña descripción del componente, la unidad de medición y un enlace, un link directo a esa base de datos. Aquí hemos utilizado como base de datos el banco del ITEC, el conocido BDEC, pero el estándar se puede utilizar con cualquier otra base de datos que exista y que se quiera utilizar. Es absolutamente abierto en ese sentido. Bien, y quisiera que Elena os comentara ahora un poco la web del estándar para que veáis cómo podéis localizar información y cómo os podéis mover para entender un poco las tripas del estándar. El estándar está publicado, quisimos hacer un documento finito, una versión en modo clásico. Esto está disponible en la web del estándar. El documento cerrado y la primera edición está disponible en PDF y, como comentaba, pues está enteramente editado, ¿de acuerdo? Ahí estaría para publicar, para imprimírselo y verlo en modo clásico. Y el equivalente, todo volcado en web, está en este apartado de la web, que es estándar, ¿de acuerdo? La presentación recoge las voluntades que ha explicado Ferran y el estándar explicar que quiere ser una herramienta útil y práctica, muy práctica, que aborda temas tan prosaicos pues como llamar a las cosas, como nombrarlo específicamente, ¿no? Pero son cosas que son muy importantes a efectos de temas digitales, de organización, de gestión de información digital. La parte 1 explica las bases principales y esto está bien para usuarios y creadores de estándar ECOP. Un posible usuario que recibe el estándar, pero que no tiene por qué saber cómo se crea el estándar, ¿no? Ahí tiene todos los principios con los que él puede exigir que otra persona pues modele con ese estándar. Se explica el alcance de los PSETs, los requisitos que tienen que ser los objetos,
que tienen que cumplir, un acercamiento al tema de los niveles de desarrollo, una primera aproximación en relación con lo que con las teorías que ya hay de los LOTS, pero con reserva técnica esperando y a la expectativa de lo que se decida a nivel europeo. Entonces solamente apuntamos algunos temas. Decir que esto ahora no es vinculante y será susceptible de mejora conforme evolucione la normativa europea. Como la voluntad de relación directa con el estándar interoperable IFC, ECOP no es una alternativa a IFC, es un complemento, es la adaptación local nacional, como decía él, y parte de todo lo que está ya definido en IFC y lo complementa. ¿Qué son los objetos, las clases, los tipos? Hay mucha, yo digo que recoge todo el conocimiento BIM que echábamos de menos y que a lo mejor se estaba recogiendo en planes de ejecución BIM o en manuales propios de cada entidad, pero nosotros lo hemos querido poner allí para transversalizarlo. Bien, entonces todo esto es lo que encontramos en la parte 1. En la parte 2 ya sería propiamente la herramienta para que los modeladores, equipos de modelado que ya podrían ser de fabricantes, de consultores BIM, de equipos de diseño, de proyecto o entidades, organismos que decidan implementar el estándar en sus elementos, pues ya lo encuentran y ya pueden usar. ¿Cómo usar el estándar? ¿Cómo modelar con el estándar ECOP? Entonces le explicamos temas, insisto en lo del prosaico, de cómo se nombran las cosas, ¿no? Damos la clave exacta, ¿no? Y bueno, yo creo que hay todas las instrucciones para que alguien que no quiere decidir todo esto porque está por temas de proyecto o está por temas de fabricación o de calidad de su producto de construcción, no tiene por qué estar ahí pensando cómo se hacen las cosas. Ya hay alguien que ya lo ha pensado y se lo podemos, bueno, pues lo puede usar. Entonces, ahí están el nombre de las propiedades, cómo se nombran los objetos, las propiedades, qué valores digitales pueden tener, porque lo que estamos encontrando es que en el mundo de la fabricación, bueno, el mundo de los fabricantes, de la calidad, del marcado CE, todo estaba súper definido en cuanto a prestaciones técnicas, pero la dimensión tecnológica de que un producto declara un rango, en lugar de declarar un rango de tolerancia, un rango de una densidad mínima o de una densidad máxima, tiene que declarar un valor absoluto, porque el mundo digital, si hay varios parámetros que son blandos, no funciona, pues si es un número, tiene que ser un número entero o un número decimal. Y esta precisión, esto es el acercamiento tecnológico de lo que había en el mundo técnico que da el estándar. Y ahí está todo. Y luego también abordar todos los temas gráficos, que por supuesto la imagen y el modelado 3D es el punto de partida del BIM. No es el final y sin él no funciona el BIM, porque el BIM no hay BIM si no hay un modelado 3D detrás, un modelo digital. Bien, entonces, además también habría pues cómo se transmiten los posibles encargos de objetos, como proponemos un modo de transmisión de la información, temas de CAD, temas vectoriales, ¿no?, de CAD, o temas de píxeles y imágenes, y los PDFs también de los propios fabricantes. Y al final tenemos un apartado de anejos que en realidad, no por ser anejos, no es menor. Lo que pasa que, como tienen voluntad de mejorar, bueno, de ampliarse, pues están en modo de anejos. Aparte de un apartado de definiciones, hay un modo de interpretación de cuántos tipos de modelos BIM pueden existir o que estamos encontrando en el mercado a día de hoy. Y entonces, unos anejos que son unos glosarios porque no definen, en este caso el 3 y el 4, pero sí que relacionan objetos BIM con IFC, partiendo de las clases IFC, como decíamos, cogemos el estándar IFC y lo ampliamos y lo adaptamos a nuestra tecnodiversidad en cuanto a lenguaje y en cuanto a dimensión constructiva. Es decir, que una viga no es solo una viga, puede ser un dintel, una jácena, una vigueta, y
por acercamiento y proximidad a la lengua inglesa, para sentirnos cómodos todos, pues siempre estamos haciendo estándar bilingüe, trilingüe, porque la misma web está en castellano y en catalán. Y si procediera, y otros institutos colaboran con nosotros, pues puede ser en otras lenguas europeas o españolas. El último anejo que quería explicar es el anejo 6, en el que se muestra específicamente las propiedades para cada una de las clases de objetos que hay. Hay objetos que son muros, ventanas, barandillas, lo que sea. Bien, más o menos ahí está todo. Otro apartado importante del estándar, y sigue siendo muy prosaico, es unas herramientas digitales que hemos preparado, que al final es cómo implementar el estándar en distintas plataformas de modelado. Pues tenemos unos XML para ArchiCAD, tenemos unos TXTs para Revit, y estamos preparando también para Allplan y otras plataformas también unos mini diccionarios de todo el estándar aplicados a su propio lenguaje de programación. Este estándar tampoco lo estamos haciendo absolutamente solos, sino que hemos intentado incorporar a los principales asociaciones de fabricantes de productos en España, que están colaborando en la definición de propiedades del estándar, para que los productos que caen bajo su paraguas estén perfectamente identificados. Estos participantes, bueno, pues están en aumento, y cualquier entidad que se sienta llamada a participar en el estándar, pues puede contar o puede comunicar con nosotros. Aunque no es asociación de fabricantes de productos, también está Green Building Council España con nosotros, y en estos momentos estamos estudiando en qué modo la información ambiental de los productos va a entrar en los estándares de confección de objetos. Ahora un breve apunte de uso del estándar. Hay proyectos que se están usando ya el estándar, y nosotros propiamente también, como el ITEC participa en proyectos europeos, pues hemos aplicado parcialmente el estándar a un proyecto que es el proyecto Houseful, a los modelados que se están haciendo en este proyecto, que promueve soluciones de economía circular innovadoras, en proyectos, en unas demos de proyectos de rehabilitación. Entonces, el proyecto de rehabilitación primero que hay es el Bloc dels Mestres, que es una rehabilitación de un edificio de los años 50 en Sabadell, y que el promotor es la Agencia del Habitatge de Cataluña. Y bien, la adaptación del estándar ECOP a este proyecto, que evidentemente todos los proyectos son en inglés, pues implica que las propiedades pues se han definido conforme a la metodología de ECOP, aunque sea un proyecto europeo con unos requisitos distintos y una lengua distinta. Y bien, bueno, más o menos pues todos los elementos que hemos ido analizando tienen implementado el estándar ECOP. Bien, esta es un modo de ver cómo la utilización de un estándar no es solamente algo que se puede utilizar al principio del proyecto para hacer objetos, sino que permite luego explotar sus capacidades en proyectos como este. Un proyecto europeo en el cual hay que modelar edificios en distintos ámbitos geográficos, y donde, gracias a una determinada estandarización, podemos hacer que los modelos sean comparables entre sí. Y este es un valor no menor. Pensemos ahora en otro término, ¿no? Es decir, un promotor inmobiliario que tiene un gran parque de edificios y los tiene modelados en BIM, no puede ser que tenga esos modelos estructurados de distinto modo, porque no va a poder hacer una explotación transversal a N modelos. Y si no puede hacer esa explotación transversal, ¿para qué quiere los modelos BIM? Entonces, es una reflexión interesante. Y otra utilización distinta también del formato ECOP es la que traemos aquí en relación a qué ocurre cuando se utiliza el formato ECOP para la confección, por ejemplo, de mediciones y presupuestos. Pero sí que quisiera avanzar muy rápidamente que cuando yo cojo un objeto con estándar ECOP, como este pilar de hormigón, evidentemente me viene ya con unas partidas de obra asociadas para la realización del pilar. Esa partida de obra, por ejemplo, la de hormigón, también tendría la de acero, la de encofrado, etcétera. Esa partida de hormigón tiene un código respecto a un banco de precios que voy a utilizar en el proyecto. Cuando he modelado, evidentemente, en el modelo de estructura
yo ya tengo metido en este formato IFC las partidas de obra que voy a utilizar perfectamente identificadas, y eso ¿qué permite? Pues que en un programa de mediciones o de presupuestos como este CQ, que trabaja con formatos IFC, permita en un momento determinado, hay un botón con las siglas de ECOP, que cuando está en color azul identifica que ese modelo BIM está hecho con estándar ECOP, y cuando detecta que eso es estándar ECOP, pulsando sobre este botón, inmediatamente me trae todas las partidas de obra necesarias para fabricar ese elemento concreto que era un pilar, que es el que estábamos viendo. Tenemos siempre una correspondencia biunívoca entre el modelo IFC y la información de proyecto, donde podemos navegar de un modo cómodo y trabajar con una interfaz gráfica que siempre es mucho más agradable. El uso del estándar, ya para finalizar, evidentemente hemos dicho que lo puede utilizar todo el mundo, es un estándar de utilización gratuita, no se necesita ninguna autorización, aunque nos gusta conocer de su aplicación. No hay un formato para el desarrollo de objetos, se pueden desarrollar objetos en cualquier plataforma de modelado, eso no nos limita. En este momento empiezan a haber ya entidades o profesionales que desarrollan cosas con estándar ECOP, y evidentemente se pueden aportar ideas a partir de la web que antes se ha mostrado. Hay un sitio donde se pueden hacer sugerencias, peticiones, etcétera, y son tenidas en cuenta el 100% de las que nos lleguen. No hay versiones para otros países en este momento, pero como hemos comentado, sería posible que con la estructura, la arquitectura que tiene el estándar, pudiera admitir estándares para otros países. Eso es todo.